La historia oficial nos dice que los malísimos nazis, malhumorados, se despertaron un 1 de septiembre de 1939 e invadieron Polonia, tal como decía el cartel ese antiguo que nos estaban mostrando, desatando así la Segunda Guerra Mundial, que costó entre 60 y 80 millones de muertos, con los campos de concentración, las bombas, y que duró hasta 1945. Se trató de una guerra sin cuartel, sin posibilidad alguna de acuerdo o de paz, porque los aliados de aquel entonces exigían la rendición incondicional de Alemania, de Italia y del Japón, que eran los países del así llamado eje. Efectivamente, en aquellos años se luchó, fue la mayor guerra de la historia de la humanidad. Se enfrentaron dos cosmovisiones absolutamente diferentes, intolerantes e irreconciliables. Una tenía que ganar completamente y la otra tenía que perder completamente, como efectivamente lo ocurrió. Tenían visiones distintas respecto de la moneda, respecto de la cultura, respecto de la política, respecto del trabajo. Especialmente las potencias del eje hacían del trabajo el eje de su ideario. Y bueno, los que ganaron evidentemente se quedaron con un botín muy importante, entre ellos el de escribir la historia y el quedarse con 100.000 patentes alemanas, por ejemplo, y llevarse a científicos como el señor von Braun, Werner von Braun, gracias a quien se llegó a la Luna. Pero yo digo, ¿por qué no probamos con una visión un poquito alternativa? ¿Hubo una Primera y Segunda Guerra Mundial, como nos dice la historia, o fue una gran guerra europea que empezó en 1914? Y terminó en 1945 con la derrota de toda Europa, no solamente de algunos países, y la victoria incondicional de Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Yo creo que es esta segunda opción. Yo creo que vale la pena por lo menos analizar. A la distancia desde ahora, desde el siglo XXI, bien puede reescribirse la historia de la Segunda Guerra Mundial bajo este paradigma que acabas de mencionar. Porque fíjense que el mundo que tenemos hoy es el mundo absoluto y total que refleja el ideario de quienes fueron los aliados victoriosos, notablemente Estados Unidos, Gran Bretaña, la ex Unión Soviética y Francia y los países que los acompañaron. Pero fíjense una cosa, si vamos un poquito a las raíces de por qué hubo una Segunda Guerra Mundial, creo que es importante recordarlo y viene al caso por ese titular que decía Alemania invade Polonia. En 1919 hubo una conferencia de paz después de la Primera Guerra Mundial en la cual a Alemania la destrozaron. Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial. Le quitaron un tercio de su territorio. Le quitaron todas las colonias de ultramar, mientras que las demás potencias como Francia, Bélgica, Holanda, Gran Bretaña las retuvieron. Alemania fue obligada a entregarle las provincias de Alsacia y Lorena a Francia, a entregarle el norte de Silesia a Dinamarca, a entregarle dos tramos también importantes a Bélgica y muy importante, le tuvo que entregar Posania, Prusia y Silesia no a Polonia, porque Polonia dejó de existir en 1797. Los aliados, que después de la Primera Guerra Mundial dijeron, vamos a redibujar el mapa de Europa, dijeron, che, acá sería bueno que hubiera un país nuevo. Entonces reflotaron después de casi 130 años a la antigua Polonia y la crearon, la reinventaron. ¿Esto dónde surgió? Eso fue en la conferencia de Versalles, el famoso Tratado de Versalles, que impuso la paz inicua contra las potencias perdedoras de la Primera Guerra Mundial, que prácticamente garantizaron que hubo luego una Segunda Guerra Mundial. Ojo con cómo te referís al Tratado de Versalles, porque nuestra presidenta hace menos de 10 días intentó en 2 ocasiones referirse al Tratado de Versalles como un antecedente a lo que nos está pasando acá en la Argentina, y ciertos sectores del espectro político le saltaron a la yugular. Bueno, absolutamente. Porque de eso no se puede hablar. Vos lo has mencionado muchas veces, un gran político e historiador y analista argentino, que es el doctor Julio César González, que él llama los tratados que firmó Carlos Menem y Domingo Cavallo con el acompañamiento de todo el espectro político en 1990 y 1991 como el Versalles argentino. Lo hace haciendo alusión a este inicuo tratado de 1919, donde se reinventa Polonia con territorio alemán. Le quitan Prusia, que suena alemán, ¿no? Silesia y Poznania, perdón, ese es el nombre exacto. En un artículo de ese tratado, del artículo 231, le impusieron a Alemania como única culpable de haber desatado, de que hubiera habido una Primera Guerra Mundial. Le prohibieron el servicio militar obligatorio, le obligaron a tener una fuerza armada de no más de 100.000 hombres. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. En esa Primera Guerra Mundial no existía un tal Hitler. No, estaba iba al colegio. No, fue un combatiente, un cabo,
desconocido, que suelto. Versalles es consecuencia de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial no se persiguió a nadie en base a su raza, su origen, no, fue o su una religión. guerra terrible militar, básicamente militar. Bien, se le prohibió, Versalles fue eso. Versalles fue eso. Okay. Se le prohibió a Alemania tener artillería pesada, tener submarinos, tener una fuerza aérea. Le impusieron una deuda, una reparación de guerra, una indemnización económica de 130.000 millones de marcos oros, que calculados y convertidos a lo que serían hoy, sería una cifra entre 500.000 y 600.000 millones de dólares que Alemania tenía que pagar a los aliados, notablemente Francia e Inglaterra, por la guerra, por esa guerra terrible que fue solo culpa de Alemania, según decía el Tratado de Versalles. Cuando Alemania no pudo pagar esa cifra y entró en default, para decirlo en términos modernos, Francia invade al corazón industrial de Alemania y ahí se desata la mayor hiperinflación de la historia porque Alemania colapsó. Eso fue en 1923. ¿Por qué digo todo esto? Porque también se le prohibía a Alemania y a Austria unificarse. Lo querían hacer los dos países. Entonces el Tratado de Versalles con Alemania le prohibía a Alemania unificarse con Austria. Y otro tratado similar de Saint-Germain con Austria le prohibía a Austria unificarse con Alemania. O sea, les quedaba claro que como eran dos pueblos alemanes, Alemania y Austria, y querían unificarse, los tratados de derrota que firmaron con ambos países les prohibían hacerlo. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo que ocurrió el 1 de septiembre no fue Alemania invadiendo Polonia, fue Alemania recuperando Prusia, Poznania y Silesia. Por supuesto, le había sido quitado. Es más, no digo que las invasiones estén justificadas, pero era mucho más entendible y justificable lo que hizo Alemania el 1 de septiembre de 1939, recuperando 3 provincias que habían sido propias hasta hacía apenas 20 años y que albergaban más de 3 millones de alemanes que se habían transformado en polacos milagrosamente, que lo que hizo la Argentina el 2 de abril de 1982, que tomó las Islas Malvinas, las recuperó, pero que habían sido argentinas hasta hacía 150 años y no había prácticamente ningún argentino viviendo ahí, con lo cual, desde el punto de vista de la justicia histórica, era mucho más comprensible lo que hizo Alemania en 1939 que lo que hizo la República Argentina en 1982. Pero fíjense un detalle, eso fue el 1 de septiembre de 1939, un día terrible, un día de infamia, como dirían los aliados, la invasión alemana a la pobre Polonia. El 3 de septiembre de 1939, los que declaran la guerra oficialmente son Francia e Inglaterra. ¿Contra quién? Contra Alemania. ¿Por qué? Porque queremos defender a Polonia. No movieron ni este dedito para defender a Polonia. Polonia, pobrecita, cayó en pocas semanas. Pero se olvidan de recordar que el 17 de septiembre de 1939, poco más de 2 semanas después, la Unión Soviética invadió la otra mitad de Polonia, porque ya había un acuerdo entre Alemania, muy maquiavélico, un acuerdo entre Alemania y la ex Unión Soviética, el tratado de Ribbentrop-Molotov, por los nombres de sus respectivos cancilleres, que dijeron, vamos a invadir Alemania, vos quédate con una mitad y yo me quedo con la otra. Qué extraño que los aliados que le declaran la guerra a Alemania por haber invadido a la Polonia reflotada en 1919, se olvidaron de declararle la guerra a la Unión Soviética, que invadió la otra mitad. Es más, la Unión Soviética, ya que hacía este paseo yendo a Polonia, también invadió los países bálticos, Letonia, Estonia y Lituania. Trató de invadir Finlandia, pero le fue mal. Es más, uno diría, bueno, se empezó una guerra por la pobre Polonia. No solo no se liberó Polonia, sino que 5 años después los aliados le entregaron a la Unión Soviética Polonia, más un tercio de Alemania, la ex Alemania Oriental, más Hungría, más Ucrania, más los países bálticos, más Bulgaria, más Checoslovaquia, más Yugoslavia, más Rumania, todo en nombre de la democracia. ¿Por qué decimos esto? Porque una de las cosas que gana el que derrota a otro país es el derecho a escribir la historia, y aquellos que olvidan la historia necesariamente están condenados para revivirla. Yo sugeriría acá, y con esto redondeo, 2 cosas. En primer término, todos los que se interesen por estos temas, lean un libro que es absolutamente esencial. Se llama Derrota Mundial. Lo escribió un gran historiador mexicano de nombre Salvador Borrego, que acaba de cumplir 100 años, y el director de este canal, el licenciado Juan Manuel Suárez Pinto, participó justamente de una gran celebración que se hizo en su honor en México por sus 100 años. Escribió este y 51 títulos más, pero el libro Derrota Mundial, que explica nada más que la otra campana, nada más que eso, ya que la campana que tenemos de los aliados, de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y todos los que ganaron la Segunda Guerra, la escuchamos por todos lados, en documentales, en películas de Hollywood dramatizadas, en libros, en todos los
los papagayos que acá repiten la misma campana, es bueno escuchar la otra. Y como argentinos esto es particularmente importante para nosotros y le voy a decir por qué. Porque cuando los gloriosos aliados Gran Bretaña, la ex Unión Soviética, Francia y Estados Unidos salvaron al mundo de esos terribles fascismos, ¿qué hizo la República Argentina el 17 de octubre de 1945? Ese mismo año, unos meses de terminada la guerra, unos meses después. Hizo una revolución nacional socialista, en definitiva, porque el justicialismo aprendió, abrevó ideológicamente de lo que vio en Europa de estos dos regímenes, el de Italia y Alemania, que tenían ambos una particularidad en común. Pusieron al trabajo en el centro de la vida nacional y combatieron a los usureros y a los chupasangres, como dijo la presidenta hace poco tiempo. Los combatieron porque se dieron cuenta que todo el que es un parásito, un chupasangre, un usurero, va en contra del pueblo trabajador. La Carta del Lavoro de la Italia fascista sirvió de ejemplo para mucha de la legislación del trabajo que implementó el gobierno de Juan Domingo Perón, el justicialismo. Y no olvidemos que el partido alemán era el Partido Nacional Socialista de los trabajadores alemanes, porque el trabajo era el punto esencial. La ética básica, más allá de toda otra consideración ideológica, era el trabajo. Entonces Argentina ya ahí empezó a remar muy en contra, porque ni bien los gloriosos aliados salvaron al mundo del fascismo, ¿qué hace Juan Domingo Perón? Y sí, una revolución fascista, no la llamó así, porque una particularidad, y con esto cierro, Enrique, mientras que la democracia tiene que ser democracia para todos, a las trompadas de ser preciso, a los bombardeos, con toda la violencia que sabemos que ello implica, porque la democracia tiene que ser algo tan estandarizado que la ex Unión Soviética se consideraba democrática. Todo lo que es los movimientos socialistas y nacionales, cada uno lo hace a su estilo. Alemania lo hizo a su estilo, que no es el nuestro para nada. Italia lo hizo al suyo. España, con el falangismo, lo hizo a su estilo, con un fuerte componente católico, digamos muy institucional, que tampoco es el nuestro. Y el peronismo lo hizo al estilo argentino, que es muy distinto, porque justamente los pueblos hermandados sí, pero no tienen que ser todos iguales, no tienen que estar todos con un corset que les imponga una única forma de pensar, una única forma de hacer, una única forma de comportarse. Cada país tiene su estilo, gracias a Dios. Argentina tiene el propio, somos un poquito desorganizados, a los alemanes les gusta desfilar muy prolijamente, bueno, allá ellos. Pero justamente, esa fue una de las cosas, y se decía en aquella época que esa ideología, nacida en Europa, nada más y nada menos que en Europa, no era para exportación, era meramente una forma de organizarse y que después cada país se fijara, si le parecía algo interesante, tratara de adaptarlo a su realidad, que fue exactamente lo que en 1945 en adelante hizo el expresidente Juan Domingo Perón. Bien. La conclusión de todo esto, Adrián, es que los tratados que se firman, sea bajo la circunstancia histórica que sea, la única utilidad que promueven es la del interés del poderoso en detrimento del sometido. A nosotros nos tocó ser los sometidos, sí, por el tratado que se firmó después de la Guerra de Malvinas, y es la Argentina de hoy. La que tenemos. La presidenta quiso hacer esta analogía entre la Argentina de hoy y el Tratado de Malvinas y lo que fue Versalles para Alemania, y le han saltado a la yugular. Yo espero que vos, que lo explicaste con mucho más fundamento y mucho más conocimiento, no haya algún pavote que por decir esto vos también pretenda saltarte a la yugular. Seguro, pero acá hay un único comentario. Que se entienda claramente, estos son comentarios históricos. Absolutamente históricos, refrendados por datos históricos y con una base filosófica esencial, que es de una canción de los años 80 sobre la vida de Eva Perón, que se hizo un documental. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga.